La tregua entre Israel y Hamás llega a su cuarto y último día. Hoy se espera que el grupo islamista entregue a 11 personas en medio de preocupaciones por la última lista de rehenes y presos palestinos a liberar. Líderes mundiales piden a las partes renovar el cese el fuego. Comienza el juicio en Francia contra los 6 menores acusados de estar involucrados en el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020. El proceso se celebrará a puerta cerrada y los jóvenes se enfrentan penas que pueden llegar a los 2 años y medio de prisión. Tenemos reporte. Tormentas invernales dejaron a miles de personas sin electricidad en Ucrania y medio millón más viven lo mismo en la península de Crimea anexionada por Rusia. El clima inclemente preocupa en el inicio de un largo invierno en el que Kiev teme nuevos ataques de Rusia a su infraestructura energética. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en la Franja de Gaza porque este lunes se cumple el cuarto y último día de la tregua pactada entre Israel y Hamás a cambio de la liberación de rehenes y presos. Los implicados en el acuerdo muestran señales de querer extender en medio de presiones para ello por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y de algunos países de la región como Qatar, Egipto e Irán. Israel había asegurado anteriormente que alargaría un día el acuerdo por cada 10 rehenes extra que libere Hamás. Previamente, nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo nos ampliaba los detalles. Pues una lista que se tiene desde el día de ayer, en todo caso, en poder de las autoridades israelíes, pero desde esta mañana pues se dio a conocer que hay muchísimas dudas, preguntas sobre las listas de ambos lados, tanto de los 11 rehenes israelíes que serán liberados el día de hoy y los 33 palestinos que serán excarcelados. Y mientras tanto, pues es Qatar que viene jugando como importante mediador a lo largo de toda esta tregua, que está trabajando con las autoridades israelíes y también con el grupo islamista Hamás para poder evitar que haya un retraso en todo el proceso de liberación y de excarcelación el día de hoy. A pesar de que no se puede hablar ya, no se tienen las identidades de las personas que serían liberadas el día de hoy. De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, dijo el día de ayer que esperaba en la lista de hoy haya alguno de los 6 ciudadanos franceses que se encuentran en poder de Hamás. Esto, por supuesto, queda aún por verse cuando ya pues se conozca la identidad de ellos. Sería una vez más el proceso que hemos visto a lo largo de todos estos días a partir de las 4 de la tarde hora local, cuando comenzaría pues ya a darse todo este proceso. Vamos a ver si esto pues ocurre y pues se logran solucionar estos cuestionamientos sobre las listas de lado y lado. Como adelantábamos, desde varios frentes se aboga por la prórroga en el acuerdo del cese el fuego. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, y también la jefa de exteriores alemana se unieron a este pedido. Ahora tenemos un acuerdo reciente sobre una tregua de 4 días y la liberación de rehenes civiles. Este es un primer paso importante. Apreciamos el papel de Qatar, Egipto y otros para lograrlo, pero se necesita mucho más para aliviar la terrible situación en Gaza y para encontrar una salida a la crisis actual. La pausa debe ampliarse para que sea sostenible y duradera mientras se trabaja por una solución política. Celebro que el acuerdo entre Hamás e Israel haya conducido a la liberación de rehenes y a la entrega de más ayuda humanitaria. Pido una extensión de la pausa. Esto permitiría brindar el tan necesario alivio al pueblo de Gaza y la liberación de más rehenes. Me siento muy tranquila de que 8 ciudadanos alemanes con doble nacionalidad pueden volver a ser abrazados por sus seres queridos, pero la gran mayoría de los rehenes siguen cautivos por los terroristas. Todos los rehenes deben ser liberados. Me gustaría agradecer a nuestros socios Qatar y Egipto, en particular, por sus esfuerzos de mediación hasta el momento. Es bueno que la tregua haya durado 3 días. Debe durar el mayor tiempo posible para que los rehenes puedan ser liberados y para que la ayuda humanitaria pueda finalmente llegar a la población de toda Gaza. Todavía llegan muy pocos camiones a Gaza cada día. Las agencias de la ONU aseguraron que durante este fin de semana lograron entregar la mayor ayuda humanitaria en más de un mes. La entrega se hizo en medio de la tregua que finaliza este lunes y, mientras tanto, UNICEF advirtió sobre la situación que viven los niños del enclave. El informe es de Martín Gripo.
En medio de la tregua de 4 días sobre Gaza, la ONU pudo llegar con ayuda humanitaria al norte del enclave palestino. Según calificaron desde UNICEF, durante el fin de semana llegó el mayor envío de ayuda en más de un mes. La gente está muy desesperada y se puede ver en los ojos de los adultos que no han comido. Se puede ver a los niños que están adelgazando y no comieron por un largo tiempo. Aún así, pudimos llegar a los hospitales, pudimos realizar la entrega y luego sentimos un inmenso alivio. Las agencias de la ONU están en continua alerta, pues advierten que la situación de los gazatíes no mejora pese a la ayuda. La contaminación del agua potable podría causar graves enfermedades en la población. Es espantoso lo que la gente está viviendo. El paisaje está plagado de edificios, cemento destrozado, metales retorcidos. La gente ha perdido el acceso a alimentos y agua. Es por eso que estas ayudas son importantes. Pero parece insensible y frío pensar que tal vez estemos llegando al final de esas entregas y que las hostilidades continuarán. Las entregas de este fin de semana se realizaron en hospitales, pero las ayudas debieron ser racionadas. La gente está aterrorizada y teme que esta pausa no continúe. Vimos abandonar sus casas a personas que no querían hacerlo. Vi abuelas cargando niños, niños empujando abuelas en sus sillas de ruedas a través del polvo, familias tomando lo que podían llevar. UNICEF advirtió también sobre la situación de los niños. Muchos de ellos están en hospitales con múltiples heridas. 6 adolescentes asisten en Francia a un juicio a puerta cerrada por su presunta relación con la decapitación del profesor de historia francés Samuel Paty en 2020, un asesinato que conmocionó al país. El profesor había mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión, lo que enfureció a algunos padres musulmanes. Una niña que en ese momento tenía 13 años supuestamente dijo que Paty había pedido a los alumnos musulmanes que salieran de la sala antes de mostrar las caricaturas. Ahora enfrenta cargos de acusaciones falsas, pues estableció que no estaba en la clase cuando sucedió. Los otros 5 jóvenes son acusados de dar la ubicación de Paty. La ampliación con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Sí, efectivamente, a puerta cerrada, porque los acusados, aun cuando algunos de ellos hoy son mayores, cuando en realidad cometieron los hechos de los que se les acusa, eran menores. Son 6 ex estudiantes del Colegio y Liceo de Conflans-Sainte-Honorine, donde Samuel Paty, el profesor que recordemos murió degollado en el año 2020, hacía clases. 5 de ellos están siendo juzgados por asociación ilícita, ya que ellos ayudaron al terrorista, un joven refugiado, de hecho, que pedía asilo de origen checheno o ruso, Abdullah Ansorov, a identificar al profesor Samuel Paty cuando salía del liceo, y que fue justamente luego que él lo asesinó. Ellos, incluso uno de ellos se vio proponer 300 euros a cambio. Él no se sintió capaz de hacerlo solo y llamó a 4 de sus amigos, pero dicen que ellos no pensaban que el profesor iba a ser asesinado, simplemente creían que iba a ser ridiculizado en las redes sociales. La otra persona es una niña que en ese entonces tenía 13 años, ella está siendo juzgada por denuncia calumniosa. Es la joven que dijo que el profesor Samuel Paty en su clase de libertad de expresión había pedido a los alumnos de religión musulmana identificarse y salir de la sala de clases antes de que él mostrara las famosas caricaturas de Mahoma. Esta chica no estaba en la clase. Recordemos que su padre creó todo un video para reclamar en contra del profesor, que luego además fue recogido en las redes sociales y llevó a toda esta presión en contra del profesor. Por tormentas invernales que azotan el Mar Negro y en medio de la guerra, miles de personas se quedaron sin electricidad en Ucrania y casi 500.000 sufren la misma suerte en la península de Crimea, anexionada por Rusia. Los gobernadores de Crimea y Sebastopol, instalados por Moscú, declararon estados de emergencia. Una persona murió y 10 resultaron heridas, además de cientos de evacuaciones. En este contexto, miles de soldados rusos y ucranianos reciben un invierno largo y duro. Las fuertes tormentas reviven los recuerdos del año pasado, cuando las fuerzas rusas atacaron la infraestructura energética del país. Veamos. Con la llegada del invierno, las temperaturas bajo cero se han instalado en toda Ucrania. Las tormentas ya han dejado sin electricidad a los habitantes de más de 2.000 ciudades y pueblos. Los cortes han traído dolorosos recuerdos del año pasado.
cuando durante meses Rusia centró su potencia de fuego en la infraestructura energética de Ucrania. Pido a todos los ciudadanos ucranianos de las zonas afectadas por el mal tiempo que sean lo más precavidos posible. Nuestros ingenieros energéticos restablecerán lo antes posible el suministro eléctrico a todas las ciudades y pueblos que sufran actualmente cortes temporales de electricidad debido al mal tiempo. Ucrania ha advertido de que Rusia puede lanzar otro ataque contra su red eléctrica. En terreno, decenas de miles de soldados de ambos bandos se atrincheran para pasar el invierno. La mayoría de los intentos del ejército ucraniano de romper las defensas rusas se han detenido y las líneas del frente apenas se han movido en los últimos meses. Ucrania ha centrado sus esfuerzos en afianzarse en la orilla oriental del río Dnieper, cerca de Jersón. Por su parte, Rusia ha concentrado su artillería en el este de Ucrania, donde se han registrado intensos combates en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Durante el fin de semana, Kiev también acusó a Moscú de llevar a cabo su mayor ataque con drones desde que comenzó la invasión a gran escala a principios de 2022. También se ha informado de ataques rusos en el sur de Ucrania, en Jersón y sus alrededores, donde una docena de pueblos se quedaron sin electricidad. El domingo, Rusia dijo que había derribado drones ucranianos sobre territorio ruso, al tiempo que derribó 2 misiles sobre el mar de Azov. Y es que el norte y este de Europa se tiñen de blanco con los primeros frentes fríos del invierno. Bajo un manto de nieve se han despertado este lunes en Moscú. En la capital rusa, la fuerte nevada de la noche ha provocado interrupciones en el transporte y dificultades en los desplazamientos a pie, en la que ha sido la primera gran nevada de la temporada. Se espera que continúe el mal tiempo y las precipitaciones en forma de nieve en las próximas 2 semanas. Y hoy la ciudad más grande de Pakistán, Lahore, pasó a encabezar el listado en tiempo real de las ciudades más contaminadas del mundo. El smog tóxico envolvió la urbe con un índice de calidad del aire de 353 puntos, según el grupo suizo IQ Air, que calificó la situación como peligrosa. Una cifra que sea mayor de 100 ya se considera no saludable. El gobierno estatal ha atribuido la contaminación a los escombros que se queman en el país vecino, en India. Y vamos hacia una indemnización para los familiares de las víctimas del vuelo MH370, porque hace 9 años este avión de Malaysia Airlines desapareció misteriosamente cuando cumplía la ruta entre Kuala Lumpur y Beijing. A bordo viajaban 239 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad china. Este lunes se ha abierto en Beijing una audiencia para examinar las indemnizaciones que deben pagarse algunas familias de estos desaparecidos. Ante este tribunal de Beijing, una larga espera llega a su fin. Los familiares de los desaparecidos del vuelo MH370 están a punto de entrar en la sala, con la esperanza de recibir una indemnización. Para nosotros es muy reconfortante y supone un punto de inflexión. Muchos familiares nos han abandonado porque no tienen dinero para cuidar su salud. Nos entristece mucho, así que espero que se pueda conceder ayuda legal lo antes posible. Unas 40 familias reclaman el equivalente a varios millones de euros. Los familiares de otros 110 pasajeros ya han llegado a un acuerdo con Malaysia Airlines y los fabricantes del avión para recibir indemnizaciones. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 de la aerolínea de Malaysia despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur. Nunca llegó a Beijing, su destino final. La desaparición sigue sin resolverse, a pesar de la mayor búsqueda marítima de la historia. En años de investigación no se han encontrado a los 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Aunque se han recuperado en el sur del Océano Índico algunos restos que parecen pertenecer al avión. Según algunas familias, se espera que las audiencias continúen hasta mediados de diciembre. La única certeza es que no resolverán el mayor misterio de la historia de la aviación moderna. El gobierno australiano anunció 168 millones de dólares en fondos adicionales para que la policía y otros funcionarios vigilen a 141 inmigrantes liberados, cuando un tribunal dictaminó el 8 de noviembre que su detención indefinida era inconstitucional. Ese fallo decía que el gobierno ya no podía detener a extranjeros a quienes les habían negado visas australianas, pero tampoco podían ser deportados a sus países de origen y ningún tercer país los aceptaría.
Durante los últimos días, la Fuerza Fronteriza Australiana ha estado brindando apoyo al gobierno en términos de implementación de estas nuevas leyes sobre 138 personas que han sido liberadas de un centro de detención de inmigrantes que requieren monitoreo electrónico. De ellos, 132 están siendo monitoreados electrónicamente. Así cerramos este informativo. Sigan conectados.